Nos falta algunas personas hoy que no están. Qué bueno que podamos también orar por ellas. En esta mañana estamos en una serie de Salmo 119. Son 22 sermones, son 22 prédicas sobre este salmo, dividido en 8 versículos cada predicación. Deseo y anhelo en mi corazón profundamente que esto sea expositivo y podamos ver implicaciones mismas de la palabra más allá de experiencias propias o testimonios que también son buenos y también Dios los usa. Y hoy en nuestra séptima sesión, vamos 7 predicaciones. Si usted hoy es nuevo o hace 8 días no pudo asistir, tenemos un canal de YouTube donde están todas las predicas montadas por los ejes temáticos, para que cuando usted oiga esta predica pueda escuchar las 6 anteriores y así con cada predicador. Mis hermanos, quiero resaltar con ustedes lo que es el Salmo 119 y yo lo escribí de esta manera. Hay más maneras en las cuales se pueden describir. Este Salmo 119 trata sobre una sola cosa. La palabra de Dios es el anhelo, deseo, deleite, esperanza y confianza de todo creyente. Si usted quiere saber de qué habla Salmo 119, sencillamente habla sobre la palabra de Dios, sobre ese deseo genuino y ese deseo por el cual este salmista está derramando su alma en medio de muchas circunstancias que ya veremos en algunas a continuación. Y aquí están expuestas las charlas que hemos tenido nosotros acerca del Salmo 119. Su palabra, mi vida entera, del 1 al 8, su palabra me limpia, del 9 al 16, su palabra es mi modelo, versículo 17 al 24, su palabra vivifica y fortalece, versículo 25 al 32, su palabra es mi oración, versículos 33 y 40, y hace unos 2 meses vimos su palabra, mis palabras, versículo 41 al 48. Y hoy los atañe los versículos que van del 49 al 56. Salmo 119, del 49 al 56. Como título para los que están escribiendo, recordemos su palabra y vamos a ver un bosquejo de 4 puntos. Espero que sean sencillos. Si esta predica dura menos de 30, bueno, lo logramos. Si dura más de 1 hora, también lo logramos. Es su palabra. Y antes de empezar, hay una pregunta que ronda en la cabeza de muchos psicólogos, psiquiatras y médicos. Y la pregunta que una persona llamada William se hizo es, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo una persona puede aprender? Y aunque suena lógico, porque vemos en el colegio que los profesores usan metodologías para aprender. En mi caso, mi mamá es profesora y usaba una metodología llamada chanclas. Y esa funcionaba muy bien. En otros casos había más metodologías como castigos o hasta en tiempos más o menos más antiguos usaban la regla en la mano para los estudiantes que no estaban colocando atención. Y si está colocando atención, está aprendiendo. Eso en aquel momento no era muy de verdad. Por eso este psicólogo llamado William Glasser estaba muy preocupado con esta pregunta. Aquí podemos ver algunas imágenes expuestas, aunque el alumno me colabora mucho, pero en la primera imagen vemos a un cerebro y una persona entrando con una linterna. Ese cerebro está vacío. Está buscando con linterna a ver qué pensamiento hay. Y muchas veces pensamos que estamos llenos de conocimiento, pero entramos profundamente. Y si le pregunta a un joven, a una persona, después de la predicación, ¿usted qué fue lo que aprendió? Y muchas veces decimos, oh, pues la palabra, ¿no? Dios me ama. Sí. Santi, Dios me ama. Pero, ¿qué fue lo que aprendiste? Jesús me salvó. En el siguiente, esto estaba muy preocupado, William, porque muchas veces el conocimiento que podemos obtener nos esclaviza. Y hoy en día, esta persona fue del siglo pasado, hoy en día vemos como un celular, si ven en la segunda imagen, está esclavizando a los hombres y más aún a los niños. Vaya usted y quítele un celular a su hijo cuando lo tiene estrictamente educado con el celular. Oye, usted quítele un celular a un grande, o a un papá, a una mamá, o a un estudiante, para aquellos profesores. ¿Es difícil? Sí, hasta para nosotros es difícil.
Y se supone que estamos ahí porque estamos aprendiendo. No, el celular, las redes sociales, es la primera en noticias, estoy aprendiendo. Y a veces esta persona dedujo que hay conocimiento vano y que malgastamos el tiempo. Pero ahí no para todo. Y en la última imagen hay un cubo Rubik, con lo cual yo nunca he podido armar uno. Y hay una cabeza que se supone que es el cubo y está la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pensamientos que estamos aprendiendo no son claros. No son nada claros. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Y por qué hablo de esta persona? ¿Saben qué dedujo? Nosotros aprendemos cuando enseñamos. Cuando nosotros enseñamos, tenemos un 95% de probabilidad de que todo el conocimiento se quede acá y podamos interactuar con el conocimiento. La gran respuesta fue, debo enseñar para aprender. ¿Y por qué digo esto? Si esto lo dijo un incrédulo hace unas cuantas décadas, tiene mucha razón. Pero ¿quién lo dijo primero? La palabra del Señor. ¿Cómo aprendemos hoy? Hoy, ¿qué conocemos del Señor? ¿Nos basta estar aquí cada domingo ahora o antes cada sábado para aprender del Señor? ¿Cómo estamos aprendiendo? Porque de lo que yo aprendo, eso recuerdo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un bosquejo sencillo de 4 puntos, donde podemos recordar su palabra como siervos en la aflicción, en este mundo y en la intimidad. Recordar su palabra como siervos en la aflicción, en este mundo y en la intimidad. Y antes de seguir, permítame orar de nuevo. Padre, gracias porque tú has dispuesto este día, hoy 13 de abril, para que estemos expuestos delante de tu palabra. Padre, somos débiles. Nuestras fuerzas decaen. Nuestro corazón es mentiroso y nuestra mente llena de pensamientos pecaminosos. Rogamos, Señor, que tu palabra sea expuesta no con mis palabras, sino desde tu palabra. Por favor, minimiza cada palabra inservible que salga de mi boca. Santifícanos por medio de tu palabra. Límpianos por medio de tu palabra, por favor, Señor. Que hoy podamos recordar una vez más lo que tú nos has enseñado. Queremos guardarlo en nuestros corazones. Que esta audiencia y yo, Señor, tengamos un corazón dispuesto, libre de toda amargura, libre de todo pensamiento que no me llegue a ti. Por favor, Dios, te lo rogamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer primero todo el Salmo 119. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice así, versículo 49 al 56. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Versículo 56. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Y mis hermanos, el llamado especial de este salmista podemos recordar que hay muchos contextos. Algunos dicen que es David, otros dicen que fue Esdras, otros dicen que fue un gran levita en tiempos de los macabeos. Pero aquí lo que me está expresando este salmo es un salmista que está orando profundamente a su Señor. Pero mire cómo empieza. Hoy podemos recordar su palabra como siervos, versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a quién? A tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Es interesante cómo empieza este salmista. Describe su situación, pero él primero describe quién era. Era un siervo. Eso puede sonar lógico para nosotros hoy,
Pero él, ¿a quién servía? Al Señor. No podemos recordar su palabra si no somos siervos. No podemos. De los corazones altivos, incrédulos, ¿cómo van a reconocer y cómo van a recordar las palabras de nuestro buen Dios? ¿Cómo? Solamente aquellos siervos. Y ya hemos visto que es un siervo, un esclavo, una persona que sencillamente hace caso. Un siervo se conoce por su obediencia y por a quién va cuando está en problemas. No sé si les pasa a ustedes. Yo tengo un jefe. Si estoy metido en un aprieto, voy a mi jefe. Él sabrá por dónde tengo que irme para poder lograr este proyecto. Mis queridos hermanos, acordémonos hoy de la palabra del Señor como siervos. De otra manera no vamos a poder. Y hoy, si tú eres nuevo, hoy si estás acá hace unos cuantos sábados, domingos o hace unos años, es un privilegio enorme poder como creyentes e hijos de Dios, pues recordar su palabra como siervos. Porque cuando yo reconozco que soy siervo, es verdad. El siervo confía en la palabra de su Señor, porque Él ha comprobado sus misericordias, Él ha conocido su poder y ha vivido en su santidad. De otra manera, ¿cómo es que este siervo pues haría caso? Y dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y la esperanza, viene del esperar, implica algo increíblemente de los siervos, y es la esperanza implica una verdad. La esperanza implica una verdad. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Yo por qué estoy esperando a que pase algo? Porque sé que va a pasar. ¿Yo por qué estoy pues aguardando y estoy trabajando duro para que pase algo? Porque me estoy esforzando, Santiago, por esa casa propia, por esa familia y por esos planes futuros, porque sé que va a pasar. La esperanza implica una verdad, pero la verdad de este siervo no era simplemente de este mundo. Y eso es sumamente increíble, mis queridos hermanos. ¿En qué estamos esperando ustedes y yo hoy? ¿Qué estamos esperando que pase? ¿En nuestras fuerzas algo? ¿Que mi esposo o mi esposa puede cambiar? ¿Que mis hijos pueden ser salvos y pueden cambiar? La esperanza puesta de este salmista estaba sencillamente acá. Más allá de lo que sentía, más allá de lo que pasaba a su alrededor. ¿Saben por qué? Porque esto es verdad. La esperanza y la espera implican verdad. Y para esto la Biblia es hermosa, como lo escribe, y quiero que vayamos todos a Romanos 15:4. Romanos 15:4. Y quiero mirar cómo ustedes, como Pablo describe esta gran verdad y esta esperanza de todo creyente, o de los siervos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Lo que se escribió. Y aquí Pablo habla en tiempos pasados. En aquel momento hablaba de la ley o del Antiguo Testamento, aproximadamente en algunos libros. Pero miren lo que dice, la esperanza de todo creyente, por medio de la paciencia y del consuelo, son las Escrituras. Y ahí no queda corto Pablo cuando en el versículo 13 del capítulo 15, miren lo que dice. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios es Dios de la esperanza. Es Dios de aquella espera en la cual puedo ser paciente. Mire lo que está diciendo el Salmo y mire cómo aquí Pablo lo complementa en Romanos. El siervo puede recordar, puede esperar, porque su esperanza es verdadera. ¿No le parece eso un privilegio como creyentes? ¿Y qué estamos esperando nosotros? A que Él vuelva. Y debemos vivir de acuerdo a esa esperanza, a que Él vuelva, no a este mundo. Miren cómo este siervo estaba esperando. Qué profundas palabras. Vuelve y dice,
Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Estaremos esperando una esperanza falsa? ¿Estaremos conscientes del verdadero evangelio, de sus promesas y de las perfecciones del Señor? ¿Soy consciente de eso cuando voy a su escritura? Mis queridos hermanos, recordemos su palabra como siervos. Y un siervo es humilde. Un siervo acepta a su Señor. Un siervo no es altivo y no se acerca a su Señor como él quiera acercarse. Y esto es sumamente interesante, mis queridos hermanos. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Cómo? ¿De acuerdo a su palabra o como yo quiero? Cuando yo quiero, porque yo quiero. Recordemos su palabra como siervos, esperanzados en aquella verdad. ¿Pero por qué? ¿Y por qué esta persona ha esperado? Porque ahí no se queda corta, versículo 50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Este salmista estaba diciendo, Señor, estoy esperando por medio de la palabra que tú me has dado. ¿Pero por qué? Porque estaba en esta aflicción. Y los soberbios pueden ser literalmente definidos como burladores, aquellos que insultan. Y para que anoten, no vamos a buscar cada pasaje. Esto no es algo raro para este salmista. Hay 4 o más veces que leemos que está bajo opresión, insultos, mentiras de otros. Versículo 21, 22, 78 y 87. En medio de la aflicción, este siervo estaba reconociendo su esperanza. ¿Por qué? Porque eso le dará consuelo como siervo. Y la palabra consuelo es nashan. ¿De qué significa esta palabra? Es una idea de fortaleza, de fuerza. Pero esa idea de consuelo, miren muy bien, y aunque suene lógico, no viene de autoconsuelo. No viene de que yo mismo me consuelo de lo que yo sé o de lo que yo creo que debo hacer. El consuelo viene de un agente externo. ¿Quién te está consolando hoy? ¿Quién? ¿Tus pensamientos pecaminosos y mi corazón engañoso? ¿Quién? Santi, tú puedes repetirlo, tú puedes. Y hay muchas ideologías vagas en este mundo que nos recuerdan por la mente, tú puedes. Mira, John, tú puedes. Tienes que repetir para las palabras, tienes que decirlo una y otra vez, tú puedes. ¿Eso es verdad? No, mis queridos hermanos, el consuelo viene de alguien externo y es por eso que ese salmista estaba diciendo, acuérdate de la palabra que tú me has dado, porque me has hecho esperar. Estoy en medio de una aflicción, quiero tu consuelo. Quiero tu consuelo. ¿Quién nos consuela hoy en día, mis queridos hermanos, en medio de las aflicciones? ¿Quién? ¿Hombres maduros y mujeres maduras en el Evangelio? ¿Me consuela su palabra? ¿O las series de televisión? ¿O los videos de motivación personal? ¿Quién nos consuela? Y saben, este consuelo implica un término interesante y no solamente es dar ayuda, sino que cuando tengo la ayuda cambio de mentalidad. Esta persona necesitaba con esmero y con dedicación un cambio de mentalidad. Necesitaba recordar su palabra, porque en medio de la aflicción tengo que ver cómo él está viendo todo el panorama. Y en varios pasajes del Nuevo Testamento, incluyendo a Jeremías y al profeta Isaías, me dice que todo es para su gloria. Necesito ese consuelo en mi vida. Necesito ese consuelo en mi vida. Que todo es para su gloria. Este problema, esta oscura situación que tengo, todo es para su gloria. Ese es el consuelo. Pero necesito recordar su palabra como siervo. Miren, todo esto que hemos leído, hasta acá son 2 pasajes. Y hasta acá podemos terminar. Y preguntarnos, ¿somos realmente siervos? ¿Vamos al Señor en medio de nuestra aflicción? Porque hay días muy difíciles, hay días muy malos. Pero no solamente la palabra de Dios me da consuelo como siervo, sino que también como siervo me vivifica. Y esta palabra ya lo hemos visto en sermones anteriores, porque no es nueva, en este Salmo 119. Vivifica, me da aliento, me revive. Iglesia, ¿cuántas veces estamos desanimados?
¿Cuántas veces parecemos muertos andantes, con nuestro ánimo por el suelo, con nuestro semblante triste y apagado? Estamos cansados, Santiago. Estamos cansados, Jay. Estamos cansados, Agar. ¿Qué necesitamos? Que nos vivifiquen, que nos den aliento, que nos den vida. Qué hermosa palabra es esto. Esta palabra me puede dar vida en momentos difíciles y en momentos gozosos y en momentos donde no hay ninguna salida. Me vivifica como siervo. No puede vivificarte si no eres siervo. Por eso, este primer punto, hermanos, iglesia en la vid, recordemos su palabra como siervo. Y aquí hago un paréntesis. ¿Y es por qué puse recordemos? Me dirán, pero eso no le está diciendo el texto. La palabra acuérdate es sacar y es recordar cuando comienza este pasaje. Y ya vamos a ver que se repite 3 veces. Iglesia, hoy podemos recordar su palabra como siervos, no como incrédulos, no como no hijos del Señor, como siervos. Y si tú hoy no eres hijo, uy, qué privilegio te estás perdiendo de conocer al Padre perfecto, al que te puede consolar, vivificar y animar. Pero sigue el Salmo. Recordemos su palabra en la aflicción, versículo 51. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me he apartado de tu ley. Y aquí quiero ser un poco literal, un poco no, quiero ser literal. La aflicción descrita por el salmista es porque no puedo comer, porque no tengo dónde dormir, porque no tengo casa, carro o un apartamento, porque estoy triste porque sentimentalmente me siento deprimido. ¿Está diciendo eso el salmista? No. Su aflicción es por los soberbios, por los que insultan en gran manera, por aquellos que se burlan de él por ser cristiano y seguir la palabra del Señor. Mis hermanos, ¿cuántas veces decimos que es una aflicción alguna prueba sencilla del Señor? ¿Hemos sufrido verdaderamente por el Evangelio? ¿En los colegios? ¿En los trabajos? ¿En la familia? Porque lo estaba sufriendo, mis queridos hermanos. ¿Cuáles son las aflicciones de hoy en día? Lo que tú crees que debes pedir. Mi hermano, la aflicción de este salmista era porque yo estoy obedeciendo, se están burlando de mí. Porque quiero ser un papá y una mamá bíblica, se están burlando de mí. Porque quiero ser un esposo o una esposa bíblica, se están burlando de mí. Porque quiero ser un joven que se aparta de todo lo que este mundo ofrece, se están burlando de mí. Gloria al Señor por eso. Y mis queridos hermanos, no los digo como si yo fuera el que ya lo ha logrado, porque eso no es así. Es difícil, sí, pero gloria al Señor por eso. Y miren lo que dice este salmista. Su aflicción era la burla, era los insultos. Sin embargo, él no se ha apartado de su ley o de la Torá. ¿Esto qué me indica? ¿Esto qué implica? Creyentes, hijos del Señor, tendremos aflicciones. Muchas aflicciones. Y aunque ven una sonrisa en mí como, pero yo no vine a escuchar que lo voy a pasar mal. Quiero que me animen. Sí, ánimo. Porque miren cómo lo pone Jesús. Juan 16, por favor. Juan capítulo 16, versículo 33. Y mientras que lo buscan, Jesús habló de estos temas. Jesús habló de estos temas. Y este contexto de este pasaje está en aquellas palabras que les está diciendo a sus 11 discípulos después de que se fue Judas, para animarlos porque estaban tristes. Señor, ¿te vas a ir? Versículo 1 en el capítulo 14. Vamos contigo. Y él dice, no, esperen. Yo voy y voy a preparar cuartos para ustedes. Anímense. Y en estas palabras donde pasamos Juan 15 con la vida verdadera, cuando pasamos por el Espíritu Santo y esta gran promesa, llega Juan 16, versículo 33, y miren lo que dice Jesús a sus discípulos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación o tendrán aflicciones, pero confíen, ¿por qué? Porque Él ha vencido el mundo. ¿Y será que lo que dice Jesús es mentira? Esta idea es bíblica. Tendremos aflicciones.
y para que no lo busquen. Mateo 5, 11 al 12, y ese es uno de los grandes sermones de Jesús. Dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¿Será que la aflicción que estamos pasando hoy en día es por causa de su palabra? ¿Es por causa del nombre de Cristo? Mis hermanos, ¿de qué nos estamos quejando hoy nosotros? ¿De que no podemos viajar? ¿No podemos pagar en un restaurante y estamos en medio de esta gran aflicción? ¿Somos parte de una generación de cristal? Como bien lo dicen algunos, cualquier cosa se rompen. No, no debemos ser así. Debemos ser una iglesia fundamentada según el baluarte de la verdad, fundamentada en Cristo, llena pues, de aflicciones, pero con una esperanza firme porque Él ya venció al mundo, para que tengamos paz. Bienaventurados somos nosotros, si sufrimos por causa de su nombre o de su evangelio. Y esta es la aflicción de este salmista. Pero, ¿cuál fue su respuesta ante esto? No me he apartado de tu ley. ¿Por qué? Versículo 52. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. En medio de la aflicción, pudo recordar su palabra. Ahora, hermanos, este salmista no tenía toda la revelación completa, no tenía todo el Nuevo Testamento, tenía escasamente algunos libros, pues aproximadamente como unos 10, unos 12 libros del Antiguo Testamento, no tenía toda la ley completa. Y le bastaba leer Génesis para estar animado, le bastaba leer Números, Deuteronomio, Jueces y algunos profetas para estar animado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias a Dios por libros como Efesios, Romanos, Filipenses. ¿Y qué hay de aquellos libros como Reyes, Crónicas, Jeremías, Isaías, Lamentaciones? Y con esto, por favor, tengamos cuidado de decir, para esto me sirve la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento me sirve para mi vida hoy en día. Y el Antiguo me sirve para leerlo y que se quede allá. Podemos recordar cómo Jesús pudo responder ante la tentación del demonio. Y fue con la ley. Podemos recordar cómo fue Timoteo instruido desde su niñez y fue en la Sagrada Escritura, que en aquel entonces era la ley. Qué grandes riquezas profundas se hallan en el Antiguo Testamento. Y este salmista lo sabía muy bien. Deuteronomio 26, versículos 7 al 9, por favor. Deuteronomio 26, versículos 7 al 9. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, 26, versículos 7 al 9, y aquí está Moisés. Moisés estaba haciendo esto con su mente y con todo el pueblo para entrar en aquella tierra prometida. Él estaba recordando su palabra en medio de la aflicción que les iba pues a tocar a ellos, de conquistar tierras, de ir por ello. Y miren lo que dice cuando estaba recordando qué era lo que había hecho el Señor. Versículo 7 del capítulo 26. Entonces clamamos al Señor, y el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y aquí está hablando cuando estaban esclavos en Egipto. Versículo 8. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Moisés aquí estaba recordando los antiguos textos. Qué gran esperanza hay en medio de todo esto, mis queridos hermanos. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas. Me acuerdo de lo que tú has hecho. Me acuerdo de la salvación y de las grandes bendiciones que tengo en Efesios 1 en adelante. En la aflicción podemos recordar aquellas palabras, grandes hechos y proezas que ha hecho el Señor. ¿O queremos una nueva revelación? Santi, es que en un sueño el Señor me dijo que iba a poder. Es que soñé esto y... No, es que me dijeron esto y esto es palabra de Dios. ¿Y te dijeron algún versículo? No. ¿Y te lo dijo algún creyente? No, tampoco, pero lo que dijo fue bueno. Hermanos, en la aflicción, por causa de su nombre, como leímos en versículo 51, dice que él se acordaba de lo que ya había leído. De lo que ya había leído. ¿Cómo puedo decirles a ustedes y a mi corazón? Iglesia, podemos recordar sus enseñanzas.
cuando no leemos nada del Antiguo Testamento, cuando apenas abrimos la Biblia para cumplir unas metas de la lectura diaria. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo decirle a un joven que recuerda a Dios en su aflicción cuando el joven no lee? ¿Cómo? ¿Cómo le puedo decir pues a mi esposa, sigamos juntos cuando no leo y cuando no oro? ¿Cómo? Me acuerdo de tus ordenanzas, versículo 52, oh Señor, y me consuelo, y hallo descanso, y me fortalezco, porque tú me lo das. En las aflicciones, y aquí pongo un ejemplo que fue muy bello para mi vida. Estaba hablando con un hermano aquí presente, muy querido por mí, y él me preguntaba, Santi, cuando tú te quedes sin trabajo, en algún punto de la historia, ¿qué harías? Yo le preguntaba a este hermano, pues yo le dije, pues corro y busco trabajo donde sea. Tengo una familia que responder. Este hermano, en su sabiduría, dada por el Señor, me dijo, no, tienes que orar. Tienes que orar. En medio de las aflicciones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Ahora, no solamente orar, sino también es leer. Miren cómo este salmista estaba. Señor, dame tus palabras y voy a responder con fuerza ante estos soberbios que me insultan. ¿Será que sí? No. Para, ora, lee, sigue. Paremos, oremos, leamos, sigamos. Recordemos su palabra en medio de la aflicción. Otro ejemplo de una persona que hizo esto fue Salomón. En 1 Reyes 8:56, mire lo que dice. Bendito sea el Señor que me ha dado reposo al pueblo de Israel. Conforme a todo lo que prometió, ninguna palabra ha fallado en toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Qué lindo esto. Qué lindo es poder recordar lo que el Señor ha hecho. Qué lindo. Qué lindo poder recordar lo que Él ha hecho en Cristo. Qué lindo poder recordar que hoy estamos aquí. Qué lindo. Poder recordar que aunque mi matrimonio sea difícil, el Señor ha prometido que va a hacer la obra. Qué lindo. Esposo, esposa, sigue orando fervientemente por tu esposo o tu pareja. Sigamos orando por los jóvenes de esta congregación y por sus hijos. En la aflicción, vayamos a su palabra. Recordemos su palabra, por favor. Pero no era el único problema de este salmista. Tenía que recordar su palabra en este mundo. Versículos 53 y 54. Profunda, versículo 53, mi indignación se apoderó de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. ¿Y por qué digo esto en el mundo? Indignación es una palabra fuerte, implica molestia, implica que estoy celoso por algo que debe pasar pero que no pasa. Mis hermanos, frente al pecado de todos los demás, este salmista estaba diciendo, estoy celosamente con ira. Me duele ver el pecado que está alrededor mío. Me duele. Cuando yo veo pecado alrededor de mí, ¿qué es lo que recuerdo? ¿Qué es lo que hago? Este salmista estaba diciendo, Señor, siendo una profunda indignación de aquellos que han abandonado tu ley. Papás, cuando sus hijos pecan, ¿qué hacen? Hermanos, cuando sus hermanos pecan, ¿qué hacen? Esposos y esposas, ¿qué hacemos cuando vemos pecar a nuestro cónyuge? ¿Qué hacemos? Algunos dicen, no, que el Señor me use para su herramienta para castigar y dar azotes. ¿Será que sí? Cuando hay pecado en el mundo me duele. Me duele ver que hay personas que no son salvas en este mundo. Este salmista estaba indignado, profundamente indignado, celoso de su Señor, pero no para matar a estos que lo estaban insultando, no para hacer el mal, sino porque estaba diciendo cuánto pecado hay alrededor de mí. Estoy frustrado, estoy triste. Estamos cómodos en nuestro día a día y en nuestros contextos con el pecado que está a nuestro alrededor. Santi, es que mi hijo está en la edad de la adolescencia. ¿Usted sabe por qué usted fue adolescente? Sí, claro. Eso, a los 15, 12, 14 años, hasta los 23, no. No. Mis hijos estaban perdidos.
pero yo oro por ellos, Santi. Y padres y hermanos, ¿qué le decimos a estos jóvenes? ¿Qué le decimos a un hombre que está casado junto con su mujer, que no viene a la iglesia y no la animamos? ¿Qué decimos cuando hemos pecado en medio de esta congregación, mis queridos hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que llegue y ya se encarguen? Tenemos una raíz de amargura que podemos decir, Santi, no, estamos bien. No, pero si tienes algún problema, dilo. No, no tengo ningún problema. Y por dentro, un árbol de ira y celoso, por una raíz de amargura. Y esto no es un regaño, aunque a mi voz puede parecer que sí, pero es para mi corazón. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos? Me debería doler que estuvieran pecando. Me debe doler. Indignación. ¿Eso pasa? Me debe doler cuando veo a Aira Jay cansados, a Diego y a Alex cansados, a los líderes que Dios ha puesto en diferentes ministerios cansados, agotados. Cuando vemos esposas que están agotadas, jóvenes que están mal, me debe doler. Debo estar indignado. Gloria al Señor por lo que nos ha dado para ser responsables. Vuelvo y digo, esto es para mi vida, ¿no? Espero que ustedes también puedan sentir esa indignación. Pero no solamente sentirla, sino es hacer algo. Miren cómo dice este salmista que combate esto. Versículo 54. Cánticos para mí son tus estatutos en casa de mi peregrinación. Tengo que recordar su palabra en este mundo, porque no es mi mundo, no es mi hogar, es un hogar de paso, es un viaje largo para llegar a su presencia con gozo. Pero miren cómo dice que debemos andar en este mundo. Canten. Santi, tengo la voz un poquito fea. Santi, es que Charlie y Dani cantan dulces voces. No, aquí no está diciendo que cantes aquí en medio de la congregación, al frente de la congregación, día tras día. Canten, ¿pero qué canten? No, yo canto canciones que suenan muy bonitas. ¿Ya has escuchado la última de Santiago Cruz? ¿Andrés Cepeda? Uy, canciones tan bonitas, ¿no? Y algunas otras canciones que no me edifican, y ya sabemos de qué canciones estamos hablando. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Cánticos para mí son tus estatutos. El ánimo para el creyente en medio de tanto pecado es cantar lo que él ya ha legislado. ¡Qué hermoso! ¿Saben por qué? Porque si yo canto su palabra, automáticamente mi orgullo, mis deseos, mis pensamientos pecaminosos se subyugan a su voluntad. Por eso no dice canten y ya. Canten con los pajaritos, canten con sus hijos, canten en los coros. No, canten ¿qué? Sus estatutos, lo que él ya ha dicho que va a pasar. Ejemplo, mis queridos hermanos, y esto lo vimos hace 8 días con la dirección de Dani. En Apocalipsis dice que cantaremos gloria, gloria al Señor. Si yo recuerdo eso en este mundo, mis días serían muy distintos, porque estaría pensando, voy a cantar con mi Señor, voy a cantarle a mi Señor toda la eternidad. ¡Qué poderoso! Pero, ¿cómo vas a cantar una letra que no sabes? Por eso es que hay que recordar esta palabra en medio de este mundo. Cantemos, hermanos, cantemos cuán grande es el Señor, cuán maravillosas obras ha hecho y qué es lo que hizo, hace y hará. Porque ya está escrito en su palabra. ¡Qué gran esperanza hay en medio de esta casa o este trasegar de la peregrinación en este mundo! ¡Uy, qué privilegio! Y ayer hablábamos con algunos jóvenes, y algunos jóvenes me decían, Santi, es que yo voy a entrar a ser policía. ¿Y por qué? No, porque me dan todo, me puedo pensionar, más joven, me colaboran con la casa y me colaboran con muchas cosas. ¿Es un mal pensamiento? ¿Para este mundo es malo? Pues un papá que me diga, Santi, mejor, así no se pierden en todo lo que hay en este mundo, ¿mejor? No. ¿Qué estamos cantando en nuestras mentes? ¿Qué estamos repitiendo en nuestras mentes? Cantar implica una repetición. ¿Qué estamos repitiendo? Necesito que mi hijo sea alguien en la vida. Necesito ser un joven que vaya de acuerdo a este mundo. Necesito como joven conseguir dinero, porque así voy a estar mejor. No, ese salmista estaba cantando, estaba repitiendo sus estatutos, la palabra del Señor.
lo que ella ha legislado. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Por eso, debemos recordar su palabra en medio de este mundo. Por favor, iglesia. Primero, como siervos. Segundo, en medio de las aflicciones. Y tercero, en este mundo. Pero ahí no para todo. Última parte. Y es, debemos recordar su palabra en la intimidad. Y antes de esto, quiero dar un ejemplo bíblico de unas personas que cantaron en medio de las aflicciones. Y perdón, es que es necesario decir este pasaje. Y es un ejemplo muy esperanzador. Está en Hechos 16, versículo 19 al 25. Hechos 16, versículo 19 al 25. Y mientras que lo buscan, está Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo estaba con Silas, ahora su compañero. Estaba viajando por un lado y por el otro. Y llega a Filipos, una ciudad importante. Iglesia que después Pablo le iba a escribir la carta a los filipenses. Pero en los viajes de Pablo no todo era muy fácil, tenía muchas aflicciones y en este mundo tenía alrededor mucho pecado y ataques. Y en estos pasajes se nos cuenta cuando Pablo estuvo encerrado y encarcelado. Versículo 19. Aquí Pablo hizo un milagro y le quitó el espíritu de adivinación a una persona. Lamentablemente los dueños de esta persona estaban haciendo negocio con este espíritu de adivinación. Pablo se lo quitó. No me moleste más, versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades. Versículo 20. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puestos que somos romanos. Versículo 22. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los acariciaran con ternura. ¿Dice eso? Ordenaron que los azotaran con varas. Versículo 23. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. O sea, estaban bien asegurados, como por las manos y por los pies. Versículo 25. Y miren esto. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y ¿qué hacían? ¿Y qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. En la aflicción y en este mundo, ¿qué hacía Pablo y Silas? Como el salmista, ¿no? Oraban y cantaban. Oraban y cantaban. Y estos himnos al Señor no eran himnos de yo soy tuyo, Señor, como yo. No. Estos himnos culturalmente eran palabras cantadas acerca de la ley. ¡Uy, qué hermoso esto! Pablo y Silas lo entendieron muy bien en medio de la cárcel. Y en medio de nuestras aflicciones, en este mundo, ¿qué hacemos, iglesia? Ahora sí, el cuarto punto. Recordemos su palabra en la intimidad. Recordemos su palabra en la intimidad. Versículos 55 y 56. Dice así la palabra de Dios. Por la noche me acuerdo de tu nombre, y me acuerdo es el mismo verbo de sacar, que es recordar. Oh Señor, y guardo tu ley. Mis hermanos, ¿cómo es posible que en las noches, y aquí noche no se refiere a que todas las noches debo hacerlo? Noche se refiere a un momento oscuro sin nada de luz. Noche se refiere a un momento de problemas y aflicciones. Por la noche, o en mi problema, o en mi pecado, o en mi aflicción, me acuerdo de tu nombre, oh Señor. Qué gozo esto para la vida del creyente. En su intimidad, allá cuando nadie lo ve, allá cuando todo es oscuro, ¿qué es lo que hacemos? Recordamos su nombre, recordamos su palabra, recordamos quién es Él, porque recordar su nombre es conocerlo. Señor, tú eres bueno. ¿Y solamente conocemos eso de Dios? Tú eres misericordioso. Señor, tú eres justo. Tú tienes ira.
Tú eres omnisciente, omnipotente. Allá en mi intimidad, allá en la noche, allá donde nadie me ve, ¿a quién estamos recordando? Y mis queridos hermanos, recordar su nombre es recordar su palabra, porque su palabra me habla de quién? Pues de Dios, de sus perfecciones. ¿Conocemos al Señor realmente? ¿Conocemos sus atributos, sus perfecciones? Y al hacer esto por la noche, ¿qué hace el salmista? Y guardo tu ley. Y guardo tu ley. Un teólogo de hace muchos años llamado Hor dice lo siguiente: el buen efecto de las horas pasadas en secreto es un ejercicio santo y aparecerá abiertamente en nuestras vidas y nuestras conversaciones. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estamos en la intimidad, leyendo la palabra del Señor y recordando su nombre a través de su palabra, cuando estemos afuera, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros comportamientos, ¿qué van a decir? Que somos hijos del Señor, que somos salvos. El recordar que Él es bueno, que Él es justo, celoso, santo y todas sus perfecciones me dan aliento y puedo guardar y obedecer su palabra. Y en la intimidad, miren lo que hace ese salmista. Todo esto de aquí arriba es un reflejo de lo que hace en la intimidad. Y miren cómo termina este pasaje en el versículo 56. Esto se ha hecho parte de mí. En otras versiones, como en la Reina Valera 60, dice, estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. En este punto, el salmista estaba recordando la palabra como siervo, la palabra en medio de la aflicción, la palabra en este mundo y la palabra en su intimidad. Y dijo, y todas estas bendiciones tuve, porque obedecí tu palabra. El hecho de sufrir fue una bendición para él. El hecho de estarme en este mundo ha sido una bendición para él. El hecho de ser consolado fue una bendición para él. Si recordamos esto, en cualquier momento podemos decir, y esto tuve, porque guardé tu palabra. Ahora bien, para concluir, quiero que vayamos a Juan capítulo 14, aunque está ahí, deseo que lo busquen en sus Biblias. Y ya hablamos de qué era lo que estaba viviendo este salmista. ¿Cómo lo estaba viviendo? Vimos algunos pasajes que complementan la idea teológica de lo que estamos viendo. Y Cristo, como un experto intérprete de la ley en el Nuevo Testamento, lo colocó de la siguiente manera. Juan, versículo 15 y 16 del capítulo 14, dice así la palabra de Dios. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Por qué termino con estas palabras de Jesús? Esto lo vimos en Isaías 40 o 41 con Jason hace unos cuantos meses. Y vimos que la palabra consuelo viene del paracletos, que significa uno que está al lado del otro. ¿Qué estaba diciendo aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de lo que dijo Jesús? Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Cuando dice otro consolador, es porque ahí Jesús, desde que comenzó su ministerio, estaba consolando a sus discípulos. Estaban ahí con él al lado. Estaba ahí como un soporte. Estaba ahí en medio de las pruebas. Estaba ahí cuando estaban en la barca y él estaba durmiendo. Estaban ahí cuando tenía hambre y multiplicó panes. Estaban ahí cuando estaba orando por ellos y suplicando para que Satanás no los arrebatara de su mano. Jesús también fue un consolador de sus discípulos, estando ahí, al lado de. Santi, pero hoy no está Jesús acá. Pues visiblemente no lo veo acá. ¿Pero qué me dice? Y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es ese otro consolador, mis hermanos? Su espíritu. Y ese espíritu no me va a llevar a mí a tener nuevas revelaciones,
sino que más adelante, en el capítulo 15, me va a decir que ese espíritu me va a recordar cada palabra que ha dicho el Señor. O sea, me va a consolar por medio de ¿qué? De su palabra. ¿Qué consuelo buscamos hoy nosotros? Miren cómo lo pone Jesús de una manera hermosa, porque dice, claro, ustedes serán consolados. Pero ¿qué dice primero? Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. ¿Cómo termina Salmo 119, versículo 56? Guardo tu ley. Amo tu ley. Y eso implica de guardar, obedecer tu ley. Porque la amo, porque la recuerdo. Si somos salvos, gloria al Señor por este privilegio que tenemos nosotros. Hermanos, si tú no crees en el nombre de Jesús, esto será una charla más perdida. Hoy es tiempo de ser consolados, de estar con nuestros hermanos, de tener un Padre perfecto, una salvación perfecta, de un Hijo perfecto y tener todo el tiempo un Espíritu perfecto al lado nuestro, para que nos recuerde lo que ha dicho Jesús en su palabra por medio de grandes escritores inspirados por su Espíritu. Y aquí me lleva a una última pregunta y es, ¿recuerdo lo que amo y lo que guardo? ¿Hoy qué recuerdo yo? ¿Hoy qué recuerdo yo? Solamente puedo recordar lo que amo y lo que guardo. Y si no es la palabra de Dios, hermanos, hoy es un buen día para... Espere, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy recordando? Yo recuerdo lo que amo y lo que guardo. Ánimo, iglesia. Amemos su palabra, amemos su verdad, amemos sus aflicciones, amemos las pruebas. Eso traerá gran peso de gloria por la eternidad. Amemos a los hermanos de la iglesia. Sostengámonos unos a otros. Bienvenidos los que hace mucho no vemos. Esta es su casa. Pero hermanos, obedezcamos su palabra y recordémosla una y otra vez, todos los días. Cuando nos reunamos en parejas, que sea el centro de su palabra. Cuando nos reunamos en jóvenes, en varones, o cuando estén reunidos ustedes a la mesa con su familia, usted soltero, recuerde y recordamos su palabra. Perdemos el tiempo cuando recordamos, uy, ¿cómo nos fue hoy? Bien. ¿Y qué? ¿Y qué hizo el Señor? Llenemos nuestras palabras y nuestras conversaciones de la Biblia. Llenemos nuestra mente por un sentido gozo y amor profundo por su palabra. Como les decía, este salmista repite 3 veces sacar, que es recordar, 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 recordar. Y como lo dije al principio de esta predicación, ustedes y yo recordamos mejor cuando enseñamos a otros. Así que padres, jóvenes, hermanos, a enseñarnos unos a otros. Y estoy seguro que podemos recordar fácilmente todo lo demás. Recordemos, recordemos, recordemos. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias, mi buen Señor, porque en tu palabra nos has dejado ver nuestra condición orgullosa, como siervos con una dura cerviz, como siervos, Señor, que no quieren doblegar sus rodillas, sino andar por este mundo y por lo que este mundo nos ofrece. Señor, somos peregrinos. No queremos justificar el pecado de nadie, ni el mío, porque en ti hay perdón y hay justificación de pecados. Si podemos confesar, seremos limpios por medio de tu palabra. Señor, hoy pudimos recordar que en las aflicciones lo primero no es ir y hacer algo, es orar e ir a ti. Líbranos, Señor, de pensar que podemos solos. Líbranos, Señor, de todas estas raíces de amargura. Ayúdanos, Señor, a guardarnos unos a otros como hermanos. Ayúdanos a honrar a los líderes que tú has puesto en tu iglesia. Gracias por Jay, gracias por Ader, gracias por el servicio y inagotable de Diego y de Alex. Gracias por sus familias. Ayúdanos, Señor, a guardar a estas familias, a guardar a todos los demás y a los jóvenes, a los niños. Por favor, líbranos de pensar que lo nuestro importa más que lo del otro, Señor. Guárdanos, Señor, de hacer tus obras, no las nuestras, porque las tuyas son buenas, las nuestras son pecaminosas
mente y abominables ante tus ojos. Por favor, Señor, ayúdanos a recordar una y otra vez a Cristo. Por favor, Señor, amarlo cada día más y a someternos siendo aplastados. Ayúdanos, Señor, a recordar, a recordar, a recordar lo que tú ya has hecho. Es suficiente para nosotros. Perdona hoy nuestros pecados, Señor, por favor. Todavía se puede hacer algo, todavía hay tiempo. Santifícanos por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén.